contraste, sí. Vamos con serio. Tenemos información sobre los allanamientos que se están produciendo en la vivienda del señor Trujillo y en la vivienda del señor Martín Vizcarra. Hace unos instantes nada más el expresidente, a modo de aclaración, publica en su cuenta en X, antes Twitter, que él ha solicitado esta inspección. Pero lo cierto es que nadie puede pedirle a dedo a la Fiscalía hagan esto o hagan lo otro. La Fiscalía tiene un procedimiento y cuando considera que hay razones para intervenir en una vivienda o intervenir en una oficina, pues hace una solicitud al Poder Judicial. Y lo que estamos viendo hoy, presenciando en este momento, atentos a los resultados, es precisamente la consecuencia de una intervención dispuesta por el Poder Judicial, por un juez concretamente. Es verdad, hemos comenzado con esta noticia a las 4 de la mañana y la Fiscalía allanó el domicilio del señor Vizcarra, pero también del quien fuera colaborador cercano y ministro Edmer Trujillo. Veremos qué documentación se puede obtener de ahí y si avanza la investigación, porque sobre todos los casos necesitamos ir hasta el fondo y que no quede duda de que no hay complacencia con ninguna personalidad política si ha incurrido en casos de corrupción. Pero sobre esos temas podremos escuchar también la opinión de nuestros invitados, pues que son dos abogados penalistas, Mávila. Seguramente, y también sobre este enfrentamiento del que se habla entre el Congreso y el Ministerio Público, pero los presentamos de inmediato. Están con nosotros el doctor Martín Salas Segarra, exfiscal supremo adjunto anticorrupción, y también el doctor Julio Rodríguez Delgado, experto en Derecho Penal, profesor universitario. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días a ambos dos. Muchas gracias. En principio, palabras sobre la intervención en estos inmuebles del expresidente y el exministro de Transportes, Martín Vizcarra y Edmer Trujillo. Vizcarra ha dicho que él ha solicitado de modo particular una intervención. ¿Esto cabe? ¿Se puede decir que la Fiscalía actúa porque el señor Vizcarra les ha pedido el favor de intervenir su vivienda? Bien, si me permites, Mávila, en realidad no es correcto, ¿no? Porque la Fiscalía, desde el momento que ingresa la noticia criminal, asume competencia y él determina dentro de su estrategia de investigación aquellas actuaciones o actos de investigación a realizarse o materializarse de oficio, ¿no? Así lo haya pedido o no lo haya pedido, si la Fiscalía considera que es necesario hacer un allanamiento, lo va a solicitar a la autoridad judicial y la autoridad judicial, de acoger el pedido del Ministerio Público, va a disponer la procedencia de lo solicitado por el Ministerio Público y se lleva a cabo el allanamiento, que es lo que ocurrió en el caso concreto, ¿no? Sobre este punto está de acuerdo usted, doctor Rodríguez. A ver, una persona en condición de investigada, don Fernando, puede decirle a la Fiscalía lo que sea. Lo que importa básicamente es que cuando estamos hablando de derechos fundamentales, el único que puede válidamente en nuestro sistema es el juez restringir derechos fundamentales. Estamos hablando no solo de la restricción pues al domicilio, a la privacidad de la documentación, a la reserva de las comunicaciones que pueden estar en los celulares, etcétera, y eso solamente puede ser de alguna manera levantado por un juez en una situación excepcional. Más allá de que en la diligencia probablemente la persona que ha sido objeto de la medida puede colaborar y allanarse con la medida, pero no es que lo haya pedido y que por eso se haya dado. Aquí ha publicado un documento, para ser precisos, dice: soy el primer interesado en colaborar con la justicia, por ello solicité voluntariamente al Ministerio Público la inspección de mi domicilio, que se realiza hoy, es decir, hasta fecha puso para la intervención. Ya firmé el acta oficial de levantamiento de mi secreto bancario de comunicaciones. Se predica con el ejemplo. Es decir, dirían que hay un uso político de este allanamiento, el que el señor Vizcarra, para ponerlo en los términos correctos, se ha allanado, y no es que lo haya solicitado, para dejarlo claro. Definitivamente, ¿no? Él lo que quiere es dibujarse ante la opinión pública como un colaborador en los actos de investigación, ¿no? Cuando en realidad esto es facultad del Ministerio Público determinar, repito, dentro de su estrategia, si es que va a solicitar ante la autoridad judicial, conforme lo ha dicho mi colega acá presente, el allanamiento, y es así como se ha materializado la diligencia del día de hoy en el domicilio de Vizcarra, ¿no? Hay otra decisión fiscal que se ha tomado, que es la de investigar los teléfonos celulares que fueron incautados hace 5 años en el domicilio del expresidente Alan García. ¿Cuál es el marco normativo en el que una investigación de ese tipo puede llevarse a cabo? A ver, las investigaciones que hace la Fiscalía sobre la base de noticia criminal y de la obtención de información para corroborar su tesis incriminatoria, en el Código tiene una serie de parámetros. Yo personalmente creo que cuando estamos hablando de una persona que ya falleció, evidentemente ya no es sujeto en el proceso.
No lo puede ser. Es la causa más clara prevista en el Código Penal de extinción de la acción penal. No se puede realizar ninguna acción contra esta persona porque la acción penal para él ha quedado extinta. Esto para mí significa claramente que todas aquellas pertenencias a las que esta persona tenía en vida, evidentemente personales, privadas, íntimas, no bienes muebles o inmuebles, como el celular, que pasan a una sucesión, evidentemente no deberían ser objeto de ningún levantamiento de un secreto que a todas luces el afectado no podría jamás defender. Ni aún si se tratara de investigar a los interlocutores de esa persona fallecida. No, lo que parece el caso acá, ¿no? Lo que se ha rumoreado y lo que no tiene para mí mayor sentido es que supuestamente este teléfono habría sido objeto de esta medida para poder verificar la interacción que tuvo con el exsecretario de Palacio de Gobierno, el doctor Luis Nava. Pero resulta absurdo porque el doctor Luis Nava es colaborador. Entonces, si él se ha acogido a un mecanismo de delación y dando el contexto que usted acaba de mencionar, aquellas personas que se allanan una investigación, aquellas personas que son colaboradores, tienen que evidentemente dar las facilidades. Es más, la Fiscalía, en el caso de Vizcarra, evidentemente pudo haber establecido que si él se opone a la medida, si él se comporta obstructivamente, esto después puede ser valorado por una medida de mayor rigurosidad, por ejemplo. ¿Sobre este punto está de acuerdo con el doctor? Parcialmente, ¿no? Parcialmente. Definitivamente se ha extinguido la persecución penal contra el expresidente Alan García. Sin embargo, acá prima el principio de obtención de la verdad. Entonces, si se encuentra involucrado algún bien que esté vinculado al desaparecido expresidente Alan García, la búsqueda de la verdad nos va a llevar a indagar respecto a aquellos bienes. No se está persiguiendo al expresidente Alan García y quien se defiende es quien es materia de una imputación concreta. En este caso se extinguió la acción penal y la Fiscalía está prohibido por ley de perseguir penalmente al presidente Alan García. Entonces, bajo esa coyuntura, bajo ese contexto, acá no se está persiguiendo a Alan García, sino se quiere esclarecer los hechos respecto a las vinculaciones que hubiera habido en una presunta actividad criminal en contra de terceros, ¿no? Bueno, hemos comprendido los puntos de vista sobre estos dos temas, la investigación a Vizcarra y el uso de los celulares incautados a Alan García el año 19, cuando la Fiscalía acudió a su domicilio y el expresidente optó por suicidarse. Muchas gracias, abogados penalistas. Vamos a retomar nuestra conversación con ustedes después de una breve pausa, aunque quizás entre tanto podemos aprovechar para preguntarles sobre otro tema, que son las declaraciones que ha hecho el presidente Alejandro Soto, quien ha advertido que no tolerará que se allanen domicilios de congresistas. ¿Tiene esa facultad, señor Rodríguez? A ver, Código Procesal Penal, ya está zanjada la disputa. El Código Procesal Penal permite realizar ciertos actos de urgencia. Evidentemente, cuando estamos... Ahora, es urgente saber si hay mochasueldos o no en el Congreso, de manera que el punto de partida de este tema es que... Pero... Don Fernando, además estamos hablando en esos casos de flagrancia delictiva que aparentemente se repite mes a mes. O sea, no hay duda ahí de que la urgencia es indiscutible y que la medida resulta necesaria en tanto en cuanto se abre una carpeta preliminar. El Código me va a permitir este tipo de diligencias que están dentro de la fase preliminar. Incluso, lo hemos discutido en su momento, todos los aforados, de acuerdo a las reglas del Código Procesal Penal, pueden ser investigados. Acusados no, porque tienen esta potestad, pero... Sí, los congresistas entonces pueden ser investigados. Obviamente. Aunque en este caso, particularmente, el tema tiene también una interpretación política. La negativa del señor Soto también. Y sobre eso nos gustaría preguntarle a nuestros invitados. ¿Por qué? Porque se trata de la investigación a partir de los dichos del ex asesor. Ojo con esto, son 14 los investigados que están comprometidos y lo que ha hecho la Fiscalía es decir, bueno, están incluidos los señores, vamos a investigar. Y ellos en respuesta han dicho que la doctora es incompetente para esto. La fiscal suprema a la que ha designado el propio fiscal titular del Ministerio Público. Pero para explicar bien en qué consiste esta polémica, vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Son ya las 8:19.
Son las 8:22 de la mañana. Retomamos ampliación de noticias y tenemos que leer una comunicación de la Fiscalía de la Nación a través de su cuenta en X, antes Twitter. Dice lo siguiente: la Fiscalía de la Nación hace de conocimiento de la ciudadanía que la investigación contra Martín Vizcarra Cornejo y Edmer Trujillo Mori por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado ha iniciado el 20 de febrero de 2024. Siendo ello así, las diligencias de allanamientos se han ejecutado en mérito y al requerimiento efectuado por el Ministerio Público y autorizado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República. Lima, 18 de marzo de 2024. Por lo tanto, el Ministerio Público ha salido rápidamente a aclarar lo que había publicado antes el expresidente Martín Vizcarra, atribuyéndose él la iniciativa para que se allanen estos inmuebles. La Fiscalía lo deja claro entonces con este comunicado, que ha sido minutos después de lo que publicara el expresidente de la República. En todo caso, la fecha está clarísima. El 20 de febrero ha sido iniciada esta investigación, que naturalmente ha pasado, como nuestros invitados penalistas nos lo han dicho, por una solicitud a la justicia. Y la justicia la que ha autorizado esto en el marco de un proceso que se lleva a cabo, como sabemos, en muchos otros casos. De manera que las afirmaciones del señor Vizcarra de haber solicitado él parecen un poquito acá dudosas, por decirlo menos. Retomamos nuestro tema con las declaraciones del presidente del Congreso, Mávila, Alejandro Soto, quien con aire justiciero ha dicho que no tolerará que se allanen los domicilios de congresistas de la República. Bueno, ni los domicilios ni me imagino lo que se está pronunciando con relación a las instalaciones de Palacio Legislativo, a Palacio Legislativo. Y esto tiene que ver con una investigación que lleva adelante la Fiscalía, que involucra a 14 congresistas. Esto en el marco de esta supuesta organización criminal que habría liderado la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida. Como respuesta al inicio de esta investigación, 4 congresistas presentaron una denuncia constitucional contra la doctora. Y dijeron, no, ella no nos puede investigar, la doctora Espinosa, Delia Espinosa, no puede investigarnos, es fiscal suprema, pero no, porque únicamente lo puede hacer el titular del Ministerio Público. Pero lo que ha respondido el fiscal es que él, al haber estado inmerso en esta investigación en su calidad de testigo, no podía participar directamente por la situación por la condición que tienen los investigados, en este caso, el ser parlamentarios. Y le ha dado a la doctora Espinosa, le ha dado pase para que ella, que está habilitada para hacer esto sin ningún tipo de problema de sospecha, de intromisión, para que lleve adelante la investigación. Esto es lo que no han entendido los congresistas, y bueno, el congresista ahora, presidente del Parlamento, le ha respondido a la Fiscalía de esta manera, lo que ha producido un conflicto entre el Parlamento y el Ministerio Público. A ver, nuestros invitados que nos digan, ¿es pertinente? ¿Ha hecho bien el fiscal? ¿Ha hecho bien el presidente del Congreso en pronunciarse? Doctor Rodríguez. A ver, yo lo que creo es que lamentablemente en el Congreso de la República, más allá de las cuestiones funcionales, tenemos personas que tienen un desconocimiento supino de cómo funciona el proceso penal. Así de sencillo. El fiscal de la Nación puede delegar excepcionalmente esta facultad. Evidentemente, si el fiscal de la Nación lo que está señalando es que tiene algún tipo de involucramiento tangencial, colateral en los hechos, porque va a ser convocado como testigo, evidentemente ya no puede ser pues testigo e investigador. Esto no resulta de ninguna manera racional. Y por lo tanto la delegación hacia la doctora Espinosa en condición de fiscal suprema evidentemente corresponde dada la naturaleza de los hechos. Por lo tanto, el cuestionamiento del Congreso de la República al Ministerio Público no tiene ningún fundamento. No tiene fundamento. Queríamos preguntar también la opinión del doctor Salas Segarra. Es más, la Fiscalía ha dicho, ¿no?, actúa con las mismas facultades que la Fiscalía de la Nación en el referido caso, refiriéndose a la doctora Delia Milagros Espinosa. Su opinión, doctor. Es correcto. Traducido, lo que quiere decir el presidente del Parlamento es de que no voy a acatar orden judicial alguna. Si es que la Fiscalía toma bien, dentro de su estrategia, pedir al Poder Judicial el allanamiento de las oficinas parlamentarias o del domicilio de algunos de los parlamentarios y la justicia, a través del Poder Judicial, así lo estima pertinente,
va a salir una orden judicial que es de cumplimiento obligatorio. Nadie puede sustraerse y nadie puede sustraer de la persecución penal a ninguna persona más allá del cargo que ejerza, sea aforado o no aforado. Claro, en la denuncia que presentan los parlamentarios se pide la destitución e inhabilitación, que son términos de moda, en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años. O nuevamente una habilitación porque ha cometido una falta tremenda, porque nosotros somos congresistas y a nosotros solo nos puede investigar el fiscal. Pero ¿qué pasaría o qué hubiera ocurrido si es que el fiscal, en lugar de delegar en la doctora Delia Espinosa, hubiera él intervenido directamente en la investigación? ¿Podría ahí sí haber un conflicto o un problema para el titular del Ministerio Público, doctor? Totalmente, Mávila. Su apreciación es correcta, porque evidentemente si el testimonio del fiscal de la Nación interino resulta importante para esclarecer los hechos, estaría totalmente vedado de su versión porque tendría la condición parcializada de investigador. El testigo tiene que mantener una neutralidad absoluta y esa es la razón por la cual, evidentemente, si él, conociendo los hechos en alguna manera y estableciendo su condición de testigo, corresponde claramente apartarse de la investigación. Sobre todo porque no está siendo investigado ningún miembro del Congreso de la República, me refiero a parlamentario, por alguien que no tiene el estándar elevado para hacerlo. Estamos hablando de una fiscal suprema titular. Sí. Entonces, acá se trata más bien de tratar de generar, como lo dijo usted, Mávila, correctamente, un conflicto innecesario para tratar de desacreditar la investigación. Cuando la investigación, como ya lo sabemos, respecto a varios de los parlamentarios, tiene una contundencia muy, pero muy clara. Señor Rodríguez, ¿se puede considerar que tanto las declaraciones del señor Soto, presidente del Congreso, como la de los 5 congresistas, que como ha recordado Mávila, están solicitando la inhabilitación por 10 años de quienes osan investigarlos? Hay que decir sus nombres: Patricia Chirinos, Edgar Tellos, Luis Aragón, Luis Cordero Jontay y Elis López. Los conocemos bastante bien, me parece, por varias razones. ¿Se puede calificar ese comportamiento de obstrucción a la justicia? No, tampoco podemos llegar al extremo de que ellos cuestionen la investigación, lo que lo han hecho públicamente. Pero están solicitando que la persona que debe investigarlo sea objeto de una sanción de 10 años. Pero es que el Congreso de la República tiene sus potestades y tiene sus facultades. Estas personas pueden, evidentemente, y si es que se acredita que el objetivo es que quien los investiga quede fuera de la carrera fiscal, evidentemente ahí sí estamos hablando de una labor obstruccionista. Porque los congresistas están pidiendo que se inhabilite 10 años, cosa que han conseguido con 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si es que consiguieran también esto, evidentemente están ellos usando su poder para no ser investigados. Pero si ese es el objetivo, no tengo duda que el comportamiento es obstruccionista. Ojo, diferenciemos el caso de la Junta. El caso de la Junta ya van saliendo más elementos de las personas de la Junta involucrados en actos ilegales. Con congresistas que inhabilitan durante 10 años, que eran más altas, sí, me parece, ¿no? Claro, volviendo a este tema en concreto, si se pronuncia el presidente del Parlamento y la denuncia constitucional corre trámite, podríamos decirlo ahí sí se podría cuestionar al Congreso de la República. Si el objetivo es ese. Si el objetivo es, me estás investigando y por eso te voy a inhabilitar. Correcto, pero si eso está pasando, si digamos esta denuncia bajo los términos que usted mismo ha reconocido, digamos, demuestran un desconocimiento completo por parte de los congresistas, esto corre trámite y continúa y sigue en las instancias posteriores en el Congreso de la República, ¿qué puede ocurrir ahí? Bien. Si me permites. Pregunto. Si me permites, Mávila. Yo sí veo. Podríamos llegar, digamos, a la subcomisión de acusaciones constitucionales, eventualmente la comisión permanente, y ahí, ¿en qué terreno estamos parados? El cuestionamiento principal que hacen estos 5 congresistas que son investigados en el entorno de la investigación a Patricia Benavides, corre respecto a la competencia de Delia Espinosa. Ellos dicen si Delia Espinosa es competente o no, porque ellos dicen que no es competente porque le corresponde al fiscal de la Nación. Ya lo dijo mi colega, ustedes también lo han precisado, de que el doctor Villena Campana es testigo de la investigación y no puede ser como testigo también el encargado de investigar. La misma situación sucede con el doctor Pablo Sánchez Velarde. Pablo Sánchez Velarde también incluso ya declaró es testigo en esta investigación. Tenemos 3 fiscales supremos que integran la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué quieren ellos? ¿Que asuma alguno de los testigos? Imposible. No se va a poder hacer. Segundo punto, acá hay un tema de presunto abocamiento indebido. Si es que ellos acogen esta denuncia constitucional, la hacen suya y empiezan las investigaciones constitucionales contra Delia Espinosa. ¿Por qué? Ya salió el mismo abogado de Patricia Benavides en el programa de Fernando Vivas a decir de que la tutela de derecho por cuestionar la competencia de Delia Espinosa ante el Poder Judicial habría sido declarada por el juez, infundada por el juez improcedente, por el juez de investigación preparatoria.
Entonces, si la justicia ya dijo que Adel Espinosa es competente para investigarlos, cualquier acto que se tome en el Parlamento para acoger esta denuncia constitucional constituiría el delito de abocamiento indebido. También lo dijo en este momento, lo dijo mi colega también antes de la pausa, de que el perfil de actuación del Parlamento es el que se está demostrando ahorita de cuestionar a Adel Espinosa. Ya lo hicieron con la Junta Nacional de Justicia, están usando la maquinaria y el poder funcional del Parlamento para poder desaforar a todo aquel funcionario inmerso en el artículo 99 que investigue la base de los intereses de ellos. En este caso, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia es proteger a Patricia Benavides. En este caso es desaforar a Adel Espinosa. ¿Para qué? Para que no se les investigue y generar cierto tipo de impunidad. Si ese perfil de actuación es continuo y es constante, bajo esa situación, esto sí materializaría un presunto acto de obstrucción a la justicia. Exactamente, abocamiento indebido y qué pena puede merecer. Ya, ninguna autoridad puede abocarse a causa pendiente en sede judicial. Y esto ya hay un pronunciamiento de primera instancia, todavía sigue su trámite, falta la segunda instancia, ¿no? Lo más probable es que conforme a los antecedentes la competencia sea declarada fundada y les explico por qué. Hay un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos emitida el año 2007, que es la 951, donde se determina que el fiscal encargado para conocer por excusa del fiscal de la Nación es el fiscal más antiguo. En este caso sería Pablo Sánchez, pero tampoco puede porque es testigo. Correcto. Corresponde a Adel Espinosa. A eso se refiere el comunicado del que hemos dado cuenta, ¿no? Excusa fundada, dice, ese es el término. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para ilustrarnos sobre estos temas, siempre complejos. Vamos a la pausa.